Buenas noches, queridos amigos y amigas de Rompe el Muro. Como cada jueves estamos para un diálogo de la educación, para compartir con ustedes esos temas de interés general sobre la educación, la didáctica, la pedagogía y la investigación en esta ocasión de manera particular. Esta noche conversaremos sobre eso, sobre educación e investigación. La actividad académica tiene su fundamento en la investigación. La enseñanza tiene su fundamento en la investigación. Esta es esencial, es crucial para lograr aprendizajes de calidad en los estudiantes, por cuanto desde la investigación se dan conocimientos actualizados, profundos y pertinentes para nuestros estudiantes. Sin embargo, a veces no se sabe bien qué es investigar. Cómo iniciar el proceso de investigación, qué premisas básicas deben tenerse en cuenta para hacer una buena investigación. Esta noche conoceremos cómo se investiga de manera adecuada, conoceremos también claves, respuestas a otras preguntas relativas a la investigación y la educación. Todas estas respuestas nos serán develadas en un diálogo con la doctora María Elena Jara, directora del Comité de Investigaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien nos acompaña esta noche. ¿Quién es María Elena Jara? María Elena Jara es doctora en Derecho, es PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar, fue becaria Fulbright Glasgow, es directora del Comité de Investigaciones de la Universidad Andina, como les decía. Es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica, es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. Actualmente coordina la especialización superior y la maestría en Derecho de la Empresa en esta casa de estudios de la Universidad Andina y pues tiene amplia experiencia investigativa, amplia experiencia en diversos ramos de esta interesante tarea que es investigar. Gracias, María Elena, por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Alexis. Muchas gracias por la investigación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en este programa. Precisamente vamos con la primera pregunta. Entonces, ¿qué es investigar en manera general y en términos académicos? Bueno, investigar es indagar. Indagar tomando como punto de partida toda una acumulación de conocimientos y tratar de llegar a un punto en el cual nosotros podamos confirmar o descartar la pregunta que nos planteamos al inicio de la investigación, que va a ser nuestra hipótesis. Eso es básicamente investigar. Y en términos académicos, ¿esa indagación tiene alguna particularidad? Claro. En términos académicos, se espera que esa indagación parta de un problema que esté claramente delimitado. Se espera que esa indagación tome en cuenta los debates más importantes que esa rama de conocimiento plantea en la actualidad. Se espera que esa investigación, esa indagación sea rigurosa y que en ella se pueda distinguir con claridad el pensamiento propio del pensamiento de las otras fuentes que se toman, ¿no? Y se espera también que sea una investigación pertinente, una investigación que se enfoque a resolver un problema social, un problema del conocimiento importante. Varias pautas, queridos radioescuchas. Primero, un problema, plantearlo y delimitarlo. Segundo, una pregunta de investigación que surge de ese problema. Y después, pues, lo que nos plantea María Elena, ver qué se ha hecho sobre este problema, que otros autores, no somos generalmente los que innovamos, descubrimos el agua tibia, como se dice coloquialmente, nos basamos en otros trabajos previamente hechos. ¿Qué se debe tomar en cuenta antes de iniciar una nueva investigación? Estamos ahí, nos mandan o tengo apetencia de hacer una nueva investigación. ¿Y qué tomamos en cuenta? Yo creo que lo primero es que podamos delimitar con claridad el problema jurídico. Creo que ese es el mayor
problema que enfrentan nuestros estudiantes, y también es difícil para investigadores expertos delimitar el problema jurídico, delimitar lo que vamos a investigar en términos temporales, en términos espaciales, en términos de cuánto queremos abarcar con esa investigación. Entonces creo que ese es un punto de partida que suele ser problemático, que requiere mucha indagación previa, mucha investigación. No puede partirse de cero en la investigación. Necesitamos primero conocer los avances previos alrededor de ese tema. Eso, la lectura, el trabajo con material previo a nuestra investigación es lo que nos ayuda a delimitar la investigación. Y también preguntarnos cuáles son nuestras posibilidades reales al realizar la investigación, de qué recursos vamos a disponer, a qué vamos a tener acceso en la investigación. Me parece que ahí también hay un problema, que muchas veces se plantean investigaciones muy ambiciosas y ya en el curso de la investigación, también por el tiempo del cual dispone el investigador, suele haber problemas, no se alcanza a satisfacer todo lo que nos habíamos planteado al inicio de la investigación. Entonces creo que un punto de partida importante es delimitar lo mejor posible el objeto de nuestra investigación. Delimitar el objeto de la investigación, temporal y espacialmente, ¿no? ¿Qué te da una pauta para decir este está bien delimitado o está mal delimitado, de tu experiencia con tus estudiantes? Yo creo que la factibilidad, ¿no? Lo que suene posible, que sea una investigación que ante los ojos de alguien digamos prudente, parezca que es factible la investigación, porque el estudiante o el investigador parece tener acceso a esas fuentes, se conoce que va a tener acceso, se puede desarrollar en el tiempo que tiene ese investigador para desarrollar la investigación, no es muy excesiva, no plantea temas muy diversos. Creo que eso nos da pauta si una investigación, el problema de investigación está delimitado correctamente. Hace un momento decía el campo jurídico, decíamos que es el campo. Un ejemplo que podrías darnos desde tu campo jurídico que es complejo, para mí es totalmente nuevo, no conozco nada. Claro. Y muchos de ustedes, queridos y queridas radioescuchas, también. Pero un ejemplo de una delimitación desde lo jurídico. Yo, por ejemplo, me voy a referir a lo que comúnmente se objeta a estudiantes. Bueno, en los últimos años, ¿qué problemas he visto? He visto que al referirse a la investigación dicen que quieren analizar el efecto de una norma, por ejemplo, el efecto de una norma. Y luego la metodología no coincide, o sea, ellos quieren estudiar realmente el sentido de una institución jurídica, de una norma, pero plantean que van a estudiar el efecto, y eso implicaría ya una investigación de campo, una investigación en la que se entienda cómo se aplicó la norma, o dicen que quieren analizar la eficacia de la norma, que es algo parecido, y no tienen herramientas metodológicas para hacer ese análisis. Entonces ya de primera estoy viendo que no van a poder cumplir con lo que se han planteado en la investigación, que lo que quieren hacer es analizar una institución y su posibilidad de las bondades o los problemas que presenta tal institución, pero no pueden analizar la eficacia porque no tienen herramientas metodológicas y no tienen acceso a los espacios que les permitirían verificar cómo se está aplicando la norma. Entonces, por ejemplo, ahí yo veo que el objeto tiene una discrepancia con el método de investigación, y desde a primera vista uno se puede dar cuenta que va a tener problemas en la realización de la investigación. Muy importantes cosas que en esta breve respuesta manifiestas. El método y las metodologías de investigación, por un lado. Y por otro lado, el análisis, como el buen ejemplo que enfoca María Elena. ¿Cómo nos podemos plantear el efecto si es que no tomamos una temporalidad? Claro, ¿no? Tenemos, se lanzó, digamos, una norma en la Constitución del 2008. Han pasado 16 años
sí se podría analizar un efecto. Claro. Obviamente, como dice Marielena, yendo hacia el campo, hacia las fuentes, hacia un trabajo, qué sé yo, con intérpretes, con actores, ¿no? Claro. Pero no podríamos plantearnos el efecto quizás de una norma de política fiscal como la de noviembre del 2023. Claro. Es muy cercano, ¿verdad? Es muy cercano, sí. Y también habrá que entender si quien plantea la investigación tiene acceso pues a las personas que están aplicando la norma. Yo creo que ese es otro problema, que la gente no se plantea al principio de la investigación cuáles son sus opciones reales para acceder a aquello que necesitaría acceder en función del objeto de la investigación. Me parece que ahí también hay que hacer una reflexión realista, sincera, de lo que vamos a tener a nuestra disposición, de lo que podemos a lo que podemos acceder para plantear la investigación. Fuentes, queridos radioescuchas, fuentes primarias, secundarias, después conversaremos quizás sobre esto más, que es importantísimo. Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional, conversando en esta noche con la doctora Marielena Jara, directora del Comité de Investigaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar, en este diálogo sobre eso, educación e investigación. Marielena, querida, en el bloque anterior nos dabas algunos elementos, muchos elementos, temporalidad, metodologías, el problema, y ahora, ¿qué características tiene este individuo, el investigador? ¿Es una persona especial? ¿Es alguien con una formación académica profunda? ¿O puede ser cualquiera un investigador? Puede ser alguien que desea, que tiene interés en un tema, ser un investigador. Claro. Es esas dos versiones. ¿Cómo lo ves? Yo creo que cualquier persona puede ser un buen investigador, pero que cualquier persona que quiera dedicarse a esa investigación, a una investigación, debe cultivar ciertas cualidades. Por ejemplo, debe ser una persona curiosa. El investigador es fundamentalmente una persona curiosa, alguien que quiere encontrar una respuesta al problema que se plantea. Luego, creo yo que debe ser una persona que, aunque en el día a día no sea tan organizada, pueda sistematizar la información, ¿no? Que tenga capacidad para sistematizar la información. Luego, creo que es importante para un investigador que cultive el hábito de la lectura, porque no hay forma de, como les decía antes, de partir de cero en una investigación académica. Hay que partir de un acervo de conocimiento y un marco teórico y tratar de ver qué podemos nosotros añadir, aportar a lo que ya se ha dicho y ha hecho sobre un tema. Entonces, creo que esas son cualidades importantes en un investigador, y esas cualidades se puede cultivar por cualquier persona, ¿no? También creo que es importante ya en términos prácticos la disponibilidad de tiempo. Ya a nivel de estudiantes, yo veo que muchos estudiantes al inicio quieren hacer investigaciones, pero que se topan con el límite de tiempo en el que disponen día a día. Y eso ciertamente puede ser una complicación. Teniendo cualidades suficientes para investigar, no disponen de un recurso importante que es el tiempo. Eso como primeras ideas sobre el tema que planteas, Alexis. Y las características de un investigador. Ahora un poco detallando, tú has manifestado algunos puntos. Y la organización. Es una persona organizada. ¿Y cómo funciona la organización en esta sistematización de información? ¿Qué tipo de información puede haber? Claro, depende del campo de conocimiento y de las técnicas de investigación que se utilicen, ¿no? Por ejemplo, puede haber necesidad en la investigación de realizar encuestas y entonces habrá que desarrollar un mecanismo para sistematizar esas encuestas. Ventajosamente hay muchos sistemas que nos pueden ayudar con la organización de encuestas, ¿no? Entonces el investigador tendrá que preocuparse por conocer qué sistema le puede ayudar con esa tarea precisa.
Puede ser que la investigación tenga más elementos de sociología, no sé, y se necesite, por ejemplo, entrevistar a mucha gente, hacer historias de vida, que es una técnica también que se utiliza en muchas ramas del conocimiento. Puede ser que haya mucha bibliografía que revisar y entonces se necesite trabajar en lo equivalente a fichas, ¿no es cierto? Hay gente, yo todavía utilizo fichas de bibliográficas para orientarme en determinados temas. Entonces uno va, además creo yo que si bien hay diversas técnicas que ya están establecidas, la organización específica es de cada investigador. Uno puede desarrollar su propio sistema, su propio método de organización de acuerdo a lo que el tema merite y en ciertos casos dejarse asistir por estos sistemas que son tan útiles, ¿no? La sistematización de la información, la organización, la capacidad de combinar estos diversos procesos de recolección, ¿no? También Claro. mucho media el criterio, ¿no? El sentido común. Así es, como en cualquier actividad humana. El sentido común para vincular lo teórico, bibliográfico, con la historia de vida de un informante, de un actor calificado, Claro. ¿no? Tú mencionaste una palabra que es clave para la investigación, que es el marco teórico. Ajá. ¿Qué es el marco teórico para nuestros radioescuchas? Cuéntanos, por favor. El marco teórico es una compilación de los principales aportes, destacando aportes contemporáneos sobre el problema de investigación, los principales aportes de los autores más relevantes en relación al problema de investigación. Es básico un buen marco teórico porque solo ahí podemos entender cuál va a ser nuestro aporte en relación a lo que ya se ha dicho sobre el tema. Es también trabajoso hacer un buen marco teórico, ¿no? Porque amerita mucha lectura, mucha sistematización, pero no puedes hacer investigación sin un marco teórico, no podrías evaluar qué de nuevo estás diciendo sobre el tema. No se puede evaluar en concreto el aporte si es que no tenemos un basamento específico para articular la investigación. Así desde una es. propuesta sólida teórica. ¿Qué posibilidades teóricas y metodológicas hay en general? Bueno, sin entrar a distintas ramas del conocimiento, ¿no es cierto? En métodos de investigación generalmente se habla de método deductivo, es decir, que tú ya tienes, hay ideas, tu aporte va a ser deduciendo, infiriendo ideas a partir de grandes principios, ¿no? de grandes elementos que ya están dados y tú solo aplicas eso a un caso concreto. O puede darse el proceso al revés, es decir, que tú partas de algo concreto, de ideas concretas. Sí, un caso. Claro, por ejemplo, de varios casos, y tú llegues a hacer algo abstracto, a definir una idea abstracta a partir de esos casos concretos. Puedes utilizar el método histórico, por ejemplo, que llegar a la conclusión a partir de un estudio de cómo ha evolucionado el objeto de investigación y hacer tu reflexión sobre los cambios, sobre las coincidencias, sobre las rupturas que haya en relación a determinado tema. Creo que puedes utilizar métodos, por ejemplo, en derecho se utilizan métodos el método de derecho comparado, es decir, tratar de establecer similitudes entre lo que tú estás estudiando con la realidad en otros contextos para ver qué de aquello se puede incorporar o en qué estamos avanzados en relación a otros contextos. Por dar unos ejemplos en relación yo creo que a los principales métodos en general que se utilizan en investigación. Brevemente y muy concreto, deducción e inducción, nos dice María Elena. En efecto, son las operaciones básicas
del método. No es lo mismo, queridos radioescuchas, método que metodologías o herramientas. El método Claro. que nos plantea es esa gran visión y ese gran enfoque, como lo ha ejemplificado muy bien, de lo particular a lo general, de lo general a lo particular. Ujú. Y bueno, es interesantísimo conocer la investigación jurídica que la mencionas. Y tú dices el derecho comparado. ¿Será acaso como lo que vemos en las películas que dicen un juicio y el defensor dice, citando a Watson y Smith del año 97, ¿es eso el derecho comparado o no? Bueno, no. Ajá. Lo que haces es, cuando utilizas metodología de derecho comparado, es fijar un objeto de comparación, lo que vas a comparar, el extremo a comparar, y luego determinar realidades con las que quieres hacer esa comparación, o sea, especificar por qué quieres comparar con esta o con aquella realidad. No sé, vas a ver tal institución jurídica en Ecuador versus lo que pasa en Colombia, lo que pasa en España, lo que pasa en Sudáfrica, pero el método exige que tú puedas definir con claridad por qué has escogido esos escenarios de comparación, que no sean arbitrariamente escogidos, sino que haya una justificación para escoger estos espacios de comparación. Eso es, entonces, con eso que yo veo que se utiliza mucho por los estudiantes, ¿no? Es algo que da como más certeza a los estudiantes saber cómo se están haciendo las cosas en otros contextos. Uno puede tener una referencia de cuál es la situación del objeto de estudio, por ejemplo, una institución de derecho ecuatoriano. Pero sin duda eso se podría aplicar a otros ramos, ¿no es Claro, cierto? claro. ¿Cierto? Y comparar planteles, comparar políticas educativas, en el caso de la educación, Uh-huh. ¿verdad? Como qué tan efectiva fue una política de reducción del abandono escolar en Colombia con condiciones particulares que tú anotas, que es importante, de Ecuador. ¿En Claro. qué medida? ¿No? Definiendo, claro, creo que el concepto se puede aplicar a cualquier cosa. Siempre definiendo, creo que ahí fallan muchos investigadores nobles también, que quieren comparar cualquier cosa. Sin mucho sentido se hace la comparación. Lo interesante es analizar qué extremos se comparan, o sea, qué realidades se comparan, tener una justificación sólida para entender qué comparten y qué no comparten las realidades que se comparan, ¿no? Y al comparar es tener en cuenta aquello. En esto nos diferenciamos, por tanto son factores Claro. que van a determinar las ulteriores posibilidades, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí entonces están las claves, muchas claves, queridos amigos y amigas, claves desde las metodologías, desde el método, desde los procesos, y ahora, ¿qué debe hacerse para que se formen investigadores? Nos quejamos, no sé si tú, pero Sí, sí. en nuestro medio nos quejamos, decimos, es que los chicos no saben investigar, es que no les enseñaron en el pregrado, y en el pregrado dicen, es que no les enseñaron en el colegio. ¿Qué se debe hacer para formar investigadores? ¿O no se puede y sencillamente? No, claro, la investigación, como cualquier otra habilidad, capacidad de una persona, es algo que se va puliendo con el tiempo, se va aprendiendo. Es verdad lo que dices, que cada vez se nota más que hay espacios como el colegio y la universidad en pregrado, incluso a nivel de posgrado, que obvian espacios de investigación porque se imponen otras necesidades. Por ejemplo, antes los estudiantes obligatoriamente hacían tesis a nivel de pregrado, ahora ya no se hacen tesis, la mayoría de estudiantes optan por exámenes, y lo mismo está pasando a nivel de posgrado. La realidad de agilitar procesos de graduación se impone sobre cualquier otra aspiración que se tenga, ¿no? Entonces, yo creo que en efecto las habilidades de investigación se cultivan desde que un niño está en la primaria, ¿no? Cultivar la curiosidad, cultivar específicamente dentro de las mallas espacios para que los niños puedan preguntarse cosas y les nazca interés por investigar. Y luego, a medida que pasa el tiempo, hay formas de familiarizar, o sea, debería familiarizarse a las personas, a los estudiantes de secundaria, de pregrado,
con algunas técnicas de investigación, ¿no? Por ejemplo, que se aprenda qué beneficios trae la observación para hacer un ensayo, qué beneficios puede traer, cuándo aplicar unas encuestas, cómo podría aplicar las encuestas, qué tipo de preguntas podría incluir en las encuestas, ¿no? Y que eso sirva para actividades concretas, para hacer trabajos en escuelas, en colegios, en universidades. Eso se está perdiendo. Yo creo que cada vez menos son las clases que tienen que ver con algún elemento de investigación, con redacción. No sé cuánto se esté haciendo énfasis, pero yo de lo que me doy cuenta hay un déficit de redacción muy importante en estudiantes de posgrado, o sea que eso viene arrastrado desde los niveles inferiores de educación. Entonces yo creo que eso es una forma, ¿no es cierto?, introducir en las clases elementos metodológicos en los diferentes niveles educativos. Y luego creo que es importante ya en los niveles de universidad, de pregrado y posgrado, trabajar más en grupos de investigación donde investigadores noveles, investigadores junior puedan familiarizarse con el trabajo, con la metodología de investigadores más especializados. Y en eso todavía hay mucho que trabajar, ¿no? Hay mucho que trabajar en todos los espacios institucionales, ¿no? Pero también quizás lo que tú dices es fundamental que en el colegio se empiece a plantear investigaciones desde los intereses de los estudiantes, ¿no? Con rigurosidad académica dosificada. Claro, de acuerdo al nivel, sí. Pero como vemos, queridos escuchas, ustedes que son docentes, que son estudiantes también, que son padres de familia, pues es fundamental el inculcar capacidades investigativas en nuestros hijos, en nuestros alumnos, sea el nivel que sea, para posteriormente tener procesos afinados ya en la educación superior, sobre todo en la educación superior. Claro, que es donde se produce realmente conocimiento, ¿no? Que es donde se produce conocimiento, como nos dice María Elena. Vamos a una segunda pausa musical y luego de esta vamos a conversar sobre formas particulares de investigación, qué factores pueden determinar la disciplina como tal, exigencias de una o de otra. Y podríamos decir, María Elena, que hay una forma particular de acuerdo a las disciplinas. Hay disciplinas que nos determinan formas únicas de investigación, ¿o no? No sé si formas únicas, pero sí predominan formas de investigación de acuerdo a las disciplinas. De hecho, estoy pensando que si se pensase que fueran formas únicas, habría que abrir un poco más la mente para integrar otras formas de investigación. Te doy el ejemplo del área que yo manejo, que es el área de derecho. En la investigación en el área jurídica tienden a predominar métodos cualitativos, ¿no? Pero yo pienso que se beneficiara mucho la investigación jurídica si los abogados nos familiarizáramos más con métodos cuantitativos, que muy poca gente que está en el área de derecho en general, ¿no?, maneja métodos cuantitativos. Y eso nos diera realmente otra perspectiva sobre el funcionamiento de las instituciones jurídicas. No sé, coméntanos en educación, ¿cómo ves tú que predomina en la investigación educativa? Antes de ir a ello, tú anotas otra vez dos ejes importantes. Los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos, asociados a lo que decía María Elena, la inducción y la deducción. Así es. ¿No? Entiendo que el derecho es interpretativo, ¿verdad? Es un enfoque y por eso es que es el método cualitativo. ¿O cómo se ve lo cualitativo en el derecho? Bueno, lo cualitativo se ve porque muchas investigaciones jurídicas tienen que ver con justo la interpretación de instituciones, ¿no? No sé, me invento el habeas corpus. Entonces,
se analiza dónde nació la institución, cómo se está aplicando la institución, qué dicen sentencias sobre la institución, qué mejoras puede haber, qué problemas ha presentado en su aplicación la institución. Pero claro, sería mucho más poderosa la investigación si uno puede plantearse un análisis de la aplicación del habeas corpus, no sé, en 5 provincias del país y tratar de analizar todos los casos y sistematizar todos los casos. Ciertamente hay análisis de casos, pero hay una deficiencia en métodos cuantitativos y eso hace que las reflexiones sean referidas a casos concretos, no haya una investigación de una aplicación amplia de la institución, ¿no? Porque requieres que la realidad, cuando estudias realidades concretas, requieres mucho método cuantitativo y eso creo yo que hace falta, ¿no? Por ejemplo, administrar ampliamente encuestas y poder luego hacer sistematizaciones de las encuestas y sacar resultados medias y poder entender en números cómo se está aplicando una institución. Eso está faltando yo creo, de forma mayoritaria, de forma muy sensible en la mayoría de las investigaciones jurídicas. Ese enfoque de lo cuantitativo es lo que acaba de decir María Elena, los datos numéricos concretos, cuántos, cuáles y de qué características desde estadísticas. Las interpretaciones pues son narrativas, relatos que harán, qué sé yo, una entrevista a alguien que se benefició del habeas corpus, al abogado que le defendió, al juez que sancionó, al alcalde, porque da el alcalde el habeas corpus, ¿no? Sí. Al alcalde, etcétera. Interpretaciones. Esas son los dos grandes corrientes metodológicas y yo me parece... Daba, ya no. ¿Ah? Daba, ya no. Es que no soy constitucionalista, pero ya no. Y de esas dos corrientes, entonces es interesante lo que dice María Elena. ¿Cómo es que no se han estudiado cuantitativamente estos procesos para ver impactos? Ahí sí vemos causa-efecto cuantitativo. No se ha dado, ¿por qué? ¿No lo has planteado quizás? No, bueno, lo que pasa creo que es una deficiencia metodológica. Es una deficiencia metodológica, desde cómo se forma al profesional en la carrera, luego en el posgrado, hay una deficiencia metodológica. No quiero decir que nadie tenga esas habilidades. Hay personas que cultivan esas habilidades, pero no es lo que se cultiva primariamente en las carreras de derecho. Y entonces eso produce un déficit de métodos cuantitativos en esta área de estudios. En otras áreas no hay investigación sin método cuantitativo, ¿no? Sí, sin duda, por ejemplo, carreras como las ciencias exactas. Las ciencias duras, claro. Las ciencias duras privilegian el método cuantitativo. Ciencia natural. 2 más 2 es 4. No necesitamos interpretar que quizás puede no ser 4. No cabe la interpretación. Ahí cabe el dato como tal. Me preguntaba María Elena hace un rato que cómo se investiga en educación. Y básicamente es el mismo proceso de problema, de pregunta, de investigación, de un marco teórico que permita trabajar aquello y quizás un enfoque particular que se daría en la investigación es unos 2 campos, el que se llamaría investigación en educación como un gran conjunto que se divide en investigación educativa y en investigación sobre educación. Investigación educativa enfocada a lo que ocurre dentro de la institución, dentro del aula, las relaciones docente-alumno, los procesos pedagógicos, la enseñanza de la ciencia o de la didáctica, y la investigación sobre educación, lo que está fuera de la institución, la política educativa en nutrición y educación, todos los procesos más amplios. Serían como 2 grandes ejes, pero sin duda cualitativo y cuantitativo como uno de los ejes vertebradores que se complementan. Quizás ahí cuéntanos algo sobre lo que se llama
esta triangulación investigativa? ¿Cómo se da aquello? ¿Me puedes explicar el tema? La vinculación cuantitativa y Cualitativa. O sea, yo entiendo que los dos elementos coexisten en la en toda investigación, sino que en ciertas investigaciones prima un elemento u otro, porque en todas hay un punto de partida que es el entendimiento de una categoría conceptual, ¿no es cierto? Pero luego hay que analizar, ya depende en cada investigación qué va a primar. Voy a analizar, como decía Alexis, voy a analizar ese concepto, cómo se está interpretando en diferentes, no sé, en diferentes ordenamientos jurídicos, por darles un ejemplo, y entonces ahí lo que yo voy a aplicar es sobre todo una revisión de doctrina, una revisión de fuentes bibliográficas, tal vez vea algunas sentencias, ¿no? Y de ahí posiblemente no pase. Pero si yo quiero combinar investigación cualitativa y cuantitativa, posiblemente, aunque parta de una revisión conceptual, quiera entender la categoría que voy a investigar, después tengo que profundizar y voy a encontrar datos en un contexto concreto, ¿no? Aplicaré encuestas y luego las sistematizaré, que creo que es muy común. Tal vez si yo quiero hacer investigación cuantitativa, regresando a lo cuantitativo, utilice otras técnicas, ¿no? Historias de vida, focus group, por ejemplo, para entender la percepción de un concepto en determinado grupo. Pero todo varía en función del objetivo de la investigación, qué es lo que el investigador se propuso. Entonces yo no creo que haya investigación puramente cuantitativa, puramente cualitativa, sino que estos dos elementos coexisten y uno es el que prima en el proceso investigativo. Y eso depende mucho del enfoque de cada área de conocimiento. Sí, sin duda, de cada área y de cada apetencia investigativa y también. De cada gusto, ¿no? sí. Y un investigador dice, yo voy a verlo cuantitativamente a el otro dice, no, yo lo veo cualitativamente. Aun cuando hay casos en que no se puede mirar al albedrío, algo así como quiero investigar un problema nacional, no voy a hacerlo cualitativamente, no puedo hacer 3.000 entrevistas y por temas prácticos, ¿no? Claro. Cuando se quiere indagar sobre realidades concretas es necesario incluir elementos de métodos cuantitativos. ¿Cómo más vas a indagar cuál es la realidad? ¿No? Eso no se puede asumir, no se puede interpretar, no se puede quedar en ese campo. Uh-huh. En sí, en este diálogo, pues hemos enfocado los elementos principales de la investigación, cualidades, etcétera, y un poco desde el ámbito ya de tu calidad de directora del comité. ¿Qué hace el comité de investigaciones de la Andina? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes pueden acceder? Hay alumnos nuestros que escuchan este programa, egresados, aspirantes a entrar a la universidad, etcétera. Uh-huh. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Bueno, el comité de investigaciones en la Universidad Andina tiene varias tareas, pero entre ellas la fundamental es administrar el Fondo de Investigaciones de la Universidad. El Fondo de Investigaciones de la Universidad Andina es un recurso pionero a nivel del sistema universitario nacional que consiste en la asignación de recursos de la universidad para financiar investigaciones de docentes, de ex estudiantes y de cierto grupo de estudiantes. A nivel de docentes hay una convocatoria de docentes de planta, hay una convocatoria permanente y los docentes aplican en cualquier época del año a esa convocatoria. La categoría de fondos de investigación para estudiantes graduados de programas de magíster y doctor y de profesores contratados se abre con convocatoria específica. Esta categoría no se ha abierto últimamente debido a las medidas de austeridad que la universidad ha tomado. Entonces, la universidad está analizando cuándo volverá a abrir la convocatoria
para financiar proyectos de investigación de estudiantes graduados y de docentes contratados. También la universidad, a través de su fondo de investigaciones, financia investigaciones de estudiantes de doctorado. Esta convocatoria es permanente. Los estudiantes de doctorado pueden plantear parte de su tesis de doctorado como un proyecto de investigación que es financiado por el fondo de investigaciones bajo ciertos requisitos, ¿no? Y además tenemos otras líneas de financiamiento, por ejemplo, traducciones de artículos académicos para docentes y proyectos colectivos con los que se espera fortalecer grupos de investigación. Es así, queridos amigos y amigas, tenemos estas posibilidades. Los estudiantes, como lo dijo, doctorales tienen una opción, así es, para apoyar su proceso investigativo con un financiamiento que incluye como bibliografía, transporte a campo de hacerlo, sí, bueno, asistente, ¿cómo es? Bueno, no, para cada tipo de proyecto hay ciertos rubros que se cubren. Entonces, para el estudiante de doctorado no cubrimos asistente de investigación, pero hay una beca de investigación que se entrega y eso puede usar el doctorando en aquello que considere necesario para su investigación, ¿no? Si ustedes están interesados, vale la pena que se contacten con el comité de investigaciones. Ya les voy a pasar el correo exactamente, no traje mi teléfono. comiteinvestigaciones@usb.edu.es. No me acordaba si es comité de o comité, pero creo que es unido, comité de investigaciones, sí. Ajá. Pues sin duda una iniciativa importante de la universidad, como dijo, pionera en un proceso necesario. Este país, como país, tiene deficiencias presupuestarias en materia de investigación. Así es. A nivel de país se llegaba hace el 2023-21, si no me equivoco, al 0.06% del rubro total destinado a investigación. Claro. Como Estado, me refiero. Como iniciativas universitarias, pues hay otras preocupaciones y por suerte los números son mucho mejores. Estamos llegando al final de este programa, agradeciendo a la doctora Marielena Jara por este diálogo. Antes de cerrarlo, algo que quisieras decir, subrayar, algo que no topamos, quisieras contar algo al público, quisieras decir algo bueno, más. Yo creo que es necesario que los miembros de la comunidad universitaria, a pesar de que disponen de alternativas de graduación como el examen comprensivo en programas de especialización superior, de maestría profesional, piensen situaciones en sus proyectos profesionales, cuándo es relevante hacer investigaciones, se ejerciten en las herramientas, en las capacidades investigativas, aprovechen los espacios en las diferentes tareas que tienen para mejorar esas capacidades investigativas, aun cuando vayan a optar por el examen comprensivo o estas formas de titulación que no requieren realmente de un trabajo de investigación. Parece que la universidad es un espacio propicio para eso y yo les invitaría a que, a pesar de que escojan estas otras formas de titulación, traten de desarrollar en sus estudios las capacidades necesarias de investigación, porque ciertamente hay espacios varios en que pueden aplicar esas habilidades. Sin duda, varios espacios. No está por demás decir que en la universidad hay diversas revistas académicas de las áreas, Procesos en Historia, Revista Andina de Educación, Foro del Derecho, diversas, donde ustedes pueden publicar sus trabajos académicos, donde que pueden, pues, ¿por qué no decirlo?, disfrutar de la experiencia investigativa reflejada en un trabajo que se revisa por pares académicos, que se enriquece lo alcanzado. Doy las gracias profundas a Marielena por estar con nosotros esta tarde. Las gracias a Tito Chela,
que siempre está con nosotros en los controles, apoyándonos para que se produzca este Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina. Me despido de ustedes agradeciéndoles también por estar con nosotros cada jueves a las 19:30 en este espacio. Soy Alexis Oviedo, salud y alegría. Buenas noches a todos y todas.